יברכו את אדוני, כל עובדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות, כל עובדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por permitirnos, Señor, comenzar una semana más, por poder, Señor, reunirnos en este día de forma virtual a través, Señor, de la tecnología que has permitido que avance. Gracias te damos, Dios, por el cuidado, por tu protección, por tu amor, por tu paciencia, por tu cercanía, Señor. A pesar de que no estamos yendo a los templos, has vuelto en nuestras casas, Señor, un hábitat para ti. Tal vez siempre lo ha sido, pero no lo habíamos explorado de esta manera. Por eso, Señor, a pesar de todas las circunstancias, a pesar de todo lo que ocurre en el mundo, Señor, podemos levantar nuestra voz confiadamente y decirte, Señor, te sentimos, sabemos que estás aquí, sabemos que estás presente en cada actividad, sabemos que estás presente en cada viaje que hacemos resguardándonos, Señor, porque son tiempos difíciles, tiempos, Señor, donde tendremos que estar guardando el cuerpo, además de guardar el alma, Señor. Gracias por tan infinito amor. Gracias por poner pan en la mesa, Señor. Gracias por poner fuerza en los huesos. Gracias, mi Dios, por dotarnos de paciencia y esperanza. Gracias, Señor, porque aún a pesar de que hay confinamiento, Señor, tu libertad nos hace viajar, nos hace pensar, nos hace, Señor, trasladarnos, Señor, a lugares, a pastos verdes, como dice tu palabra, Señor, a tu presencia, Señor, a esa irradiante presencia, con ese arco iris majestuoso, Señor, que simboliza el pacto que tienes con nosotros. Por eso te decimos muchas gracias en este día por la familia. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. Bendice a todos aquellos, Señor, que ahorita mismo se unen a nosotros, o inclusive los que oirán después este mensaje a través de las repeticiones en las diferentes redes sociales. Señor, porque tú has sido bueno. Tú has sido, Señor, nuestro bastión, nuestro poderoso gigante. Tú das la batalla por nosotros. Tú, Señor, te encargas, Padre, de toda ofensa. Tú te encargas, Señor, de toda transgresión que es lanzada contra nosotros. Padre, ¿cómo agradecerte si enviaste a Cristo a morir por cada uno? Si a través de este sacrificio inmenso que hiciste, Señor, al mandar, como dice tu palabra, al matadero a nuestro Señor, a nuestro gran y majestuoso Señor Jesús, es que nosotros tenemos vida y tenemos la posibilidad de hacerla extensiva a la eternidad. Por eso te decimos muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús por todo. Muchas gracias, Señor, por los hermanos de la congregación. Muchas gracias, Señor, por mi vida, por el ministerio, por la comunidad cristiana Mazatlán, pero también gracias por los diferentes ministerios, por los diferentes pastores, por los diferentes hermanos en la fe, que quizá ahora mismo o más tarde, Señor, estén todos reunidos en un mismo espacio, en estos hertz de potencia que nos da, Señor, la tecnología para poder estar aún a la distancia comunicados, aún a la distancia unidos en fe y en esperanza. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser agradecidos, siempre teniendo en mente a aquellos que no son tan afortunados. Que no se nos olviden nunca, Señor, que si bien estamos batallando con la economía y con la pandemia, hay gente que tiene menos que nosotros.
Señor, que no se nos olvide el niño de la calle, que no se nos olvide el indigente, que no se nos olvide la viuda, la anciana, el hombre que tal vez tiene discapacidad, que no se nos olviden, Señor. Siempre hay alguien cercano al que le podemos extender la mano. Haz que en nuestro corazón siempre haya un agradecimiento tan grande que deseemos mostrar que tú también le amas a todos y cada uno de los que habitan esta tierra. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y la familia haciendo iglesia dice, amén. Gloria a Dios. Tenemos que, más que nunca, estar conscientes del gran privilegio que tenemos por ser hijos de Dios, no en el sentido de presunción, no en el sentido de sentirnos intocables o antibalas o casi semidioses, en el estricto sentido pagano, porque sí lo somos en otro sentido, porque nos estamos tratando de parecer al Dios de los dioses, sino tenemos que meditar verdaderamente que tenemos un privilegio enorme, que en este tiempo, que en esta época, conozcamos del Señor. En este tiempo, la siembra del Evangelio no es muy abundante, no debe de serlo, porque la gran cosecha es otro tiempo. Y aún de todo el Evangelio que se ha diseminado, pocos son los que permanecen. No quiero decir con esto que estemos fracasando, no, al contrario. Como dice el apóstol Pablo, es necesario que estas cosas pasen a fin de que se pueda manifestar quién es apto, quién está aprobado y quién no. Por eso hoy quise hablar de este tema, porque si bien sabemos que Dios es amor, sabemos que Dios nos muestra su misericordia, sabemos que Dios nos tiene paciencia, también es necesario hablar de las advertencias que hay en la Biblia para nosotros, porque si desgraciadamente solo nos enfocáramos a lo lindo, a lo hermoso que es el Evangelio, y no incurriéramos en estudiar, en hablar de estos temas delicados que tienen que ver con la falla, que tienen que ver con el alejamiento, que tienen que ver inclusive con la caída y el pecado de alguien que ya conoció al Señor, pues estaríamos teniendo un evangelio mocho, un evangelio desnivelado, sería como una pata de mesa corta y las otras tres correctas. Imagínense cómo se ladearía cada que pondrías algo pesado en ella. Por eso es necesario que hablemos de estas cosas. Hablemos pues en este día, con ayuda del Señor, de los incorregibles. Oremos un minuto más. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos tu palabra que hasta el día de hoy la tenemos disponible, Señor, no solo de forma escrita ahí en la imprenta a través de los libros, Señor, sino también a través ya de medios digitales. Ya no hay pretexto, Señor, porque el que no puede comprar una Biblia puede bajar una aplicación gratuita y leerla, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy tenemos libre acceso a ella y tendríamos que estar guardando estas palabras en nuestro corazón, ya no en tablas de piedra, ya no en papel, sino en nuestro corazón. Ayúdanos a entender, ayúdanos a comprender y ayúdanos a reaccionar conforme el mensaje que viene para nosotros cada día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. La iglesia dice, hablemos de los incorregibles. Hablando de la futura separación entre los justos y los incorregibles, Jesús dijo lo siguiente en el Evangelio de Mateo capítulo 13, verso 40 al 43. Mateo 13, verso 40 al 43. Es Jesús hablando. Dice esto: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles,
y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo. Repito, a todos los que sirven de tropiezo, y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. También en Mateo 12, verso 31 y 32 dice lo siguiente. Jesús también habló de quienes rechazarán el conocimiento espiritual, ¿verdad?, que Dios les da. Él dice aquí que contra el espíritu no les será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero, nada que sea considerado como blasfemia. En este pasaje de Mateo 12, 31 y 32, Jesús habla de quienes rechazan el conocimiento espiritual que previamente Dios les ha dado. Dice, ¿verdad?, en esta cita, que contra el espíritu no les será perdonada ninguna blasfemia. Pero noten la parte final: ni en este siglo, ni en el venidero. Y tanto esta como la otra cita nos están ilustrando que llegará un momento en donde vendrá la separación. La cita pasada nos habla del reino milenial, nos habla de cuando ha de ser separada la humanidad, donde todos aquellos que incurrieron e insistieron en estar haciendo lo malo, pues ni hablar, serán ya pues llevados a un lugar para que no se tenga memoria de ellos, para que no sean tropiezo para nadie más. Pero no solo es una promesa o una profecía que está proyectando hacia el futuro. Aquí vemos también en esta de Mateo 12, 31 y 32 que esta promesa, esta profecía, este compromiso que Dios hace está vigente desde ahora. Ni en este siglo, ni en el venidero. Es una profecía, como le llamamos los que estudiamos la Biblia, una profecía dual. Empieza a tener cumplimiento hoy, pero también va a tener su consecución en el futuro. Lamentablemente, este asunto de blasfemar, este asunto de rechazar el don espiritual que Dios te da, el conocimiento espiritual que Dios te da, de rechazar aquello que Dios te ha otorgado, no será una actividad que ejerzan individuos. Es decir, no va a haber solistas. No te vas a encontrar por ahí uno blasfemando y luego otro más adelante en el futuro o en otra población. No. En su mayoría van a buscar un compañero o compañera para formar una dupla. ¿Cuál es la razón de hacer esta nefasta actividad? Vamos hoy a hablar de parte de Dios al respecto. Piensa en un amigo vicioso que tengas por ahí. No me digas que no tienes de eso. Seguro conoces a alguien. O conociste, si es que ya de verdad te has alejado de ese círculo, de ese caldo de cultivo, como llaman, ¿verdad? De repente hay los virólogos. ¿Qué dicen? Vamos a tomar. Es que no me gusta, ¿qué? Tomar solo. ¿Cuándo has visto un ratero actuar solo? Por lo menos necesita otro que le eche aguas, que le diga, ¡Ey, ahí viene alguien! Normalmente, así como estos tipos, la actividad que tiene que ver contra los que rechazan la palabra de Dios, el conocimiento espiritual, no va a ser obra de personas aisladas, de personas individuales, sino estos están buscando un compañero o una compañera para formar una pareja, para formar una dupla, y tiene una razón de ser. De acuerdo a la Biblia, dos personas tienen un tremendo potencial para ejercer influencia en su entorno. Si de por sí un estudio dicta que cada persona, cada individuo tenemos la capacidad de influenciar hasta 10,000 personas a lo largo de toda la vida,
Entonces, ¿dos cuántos lo van a lograr hacer? Potencialízalo, no lo sumes, potencialízalo. ¿Sí? Me refiero a que no sumes 1 más 1, sino multiplícalo. Si 1 es 10,000 y lo potencializas, cuando menos, estamos hablando cuando menos de 100,000. ¡Wow! ¡Wow! Como digo, la Biblia nos enseña que dos personas tienen un tremendo potencial para ejercer influencia. Esto es evidente. Si eres un estudioso de la Biblia, te habrás dado cuenta ya desde hace un tiempo que hay muchos pasajes, y muchos es en serio muchos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en donde esto es evidente. Esa es una de las razones por las que el Señor Jesús envió de 2 en 2 a los discípulos a predicar. Fíjate, Mateo 18:20 dice: porque donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Un verso anterior, en el 19 del capítulo 18 de Mateo, dice: además os digo que si 2 de vosotros se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Pedro y Juan eran una pareja inseparable en Hechos. Luego, más adelante, te vas a dar cuenta que andaban juntitos durante una temporada Pablo y Bernabé. Y así vamos a ver varias duplas. En varias de sus cartas, Pablo escribe junto con otro hermano. ¿No te has fijado en eso? Porque si bien Pablo es el que está dictando, es el que a veces está escribiendo, nos damos cuenta también que, por ejemplo, dice: ¡ay! Y les manda saludos tal. ¡Ay! Estoy aquí con fulano de tal escribiéndoles. Pablo se juntaba con otro para escribir. El Señor dice que Él da testimonio de sí mismo. Fíjense, Dios dice, ¿verdad? Jesús dice que Él da testimonio de sí mismo porque el Padre da testimonio de Él. Lo dice en Juan 8, versos 18 y 19. Salomón mismo, el rey, el más sabio hombre que ha pisado esta tierra, nos exhorta a que tengamos la mentalidad de 2, porque 2 son mejor que 1, lo dice en Eclesiastés 4:9. Como podemos ver aquí rápido con esta breve semblanza, es una cuestión espiritual. El que 2 personas se puedan mover juntas es una cuestión poderosísima. Por eso los matrimonios son de 2, no hay poliamor, como muchos burros hoy en día se casan y tienen muchas parejas. Y de verdad, aquí no se ve, gracias a Dios, mucho, pero sí ya lo hay. Pero en Europa, pero en Estados Unidos esto ya se va haciendo cada vez más común, tristemente. Pero no vamos a hablar de eso. Estamos hablando de este asunto espiritual, de este asunto de los incorregibles, de estos que desprecian, de estos que blasfeman, de estos que abandonan, de estos que tiran y pues despilfarran aquello que el Señor les dio. El quid del asunto, el centro del asunto, el corazón del asunto, lo importante del asunto es que por esta misma razón espiritual, este principio de la dupla también puede ser utilizado en el sentido opuesto al propósito de Dios. Podemos leer evidencia de esto en personajes que, sabiendo la palabra y misión para la que Dios les había escogido, insistieron en permanecer en su error, acarreando severas consecuencias para ellos, así como también para quienes les siguieron. Porque este principio de la dupla, de la pareja, del compañerismo, que cuando menos sean 2 los que se acompañen, sirve para bien como para mal, porque es un principio espiritual. Y el mundo espiritual, tenemos a los espíritus de Dios, pero también tenemos a los espíritus de Satanás. Y como es un principio espiritual, sirve para las 2 direcciones. Vamos a hablar entonces de aquellos que han desgraciadamente sabido la palabra, conocido su misión, sentirse escogidos, pero no solo se equivocaron, porque todos nos podemos equivocar, sino que insisten en su error.
o que lastimosamente a lo mejor ya no están. Insistieron en su error, son de esos que dicen yo me muero con la mía, y tristemente acarrearon para sí severas consecuencias, pero también para las personas que les rodean. Hablemos de este primero par de dos. No sé por qué dicen así los jóvenes. Bueno, hablemos de este par de dos. Yo que sepa, todo par es de dos, pero bueno, hablemos de este par de dos. Hablemos de los que abandonan. Figelo y Hermógenes. Figelo y Hermógenes. Pastor, ¿y esos dónde los encuentro? Están en la Biblia. Están en la Biblia. Y si no tienes ni idea de quién estoy hablando, hay que leer más. No te conformes con leer la Biblia una vez, léela dos, léela tres. Cada vez se te va a hacer más ágil, más pronta, más rápida. Vas a poder ubicar los libros, los temas, las situaciones más rápido. La primera solo era para saber dónde estaba cada cosa. La segunda carta de Timoteo, segunda a Timoteo, capítulo 1, verso 15 dice: ya sabes esto, está escribiendo Pablo, ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han dado la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Los que abandonan. Hermógenes, el nombre Hermógenes significa nacido de Hermes. Hermes era el mensajero de las fronteras en la cultura, en la tradición grecorromana, en esta mitología grecorromana. Hermes era el mensajero de las fronteras, de los viajeros que las cruzan, del ingenio, del comercio en general, pero ¿qué crees? También de la astucia de los ladrones, de los mentirosos. Y este hombre, este dios, de acuerdo a su mitología, era el que guiaba las almas al inframundo. Hermógenes, nacido de Hermes. Ya en el nombre traía bastante, pero como hoy no vamos a hablar de nombres, me voy a seguir rapidito. Figelo significa fugitivo, pero también alfarero. En muchos de los nombres nos vamos a encontrar que tienen una acepción positiva y negativa. Tú escoges cuál operación quieres en tu vida. Lo que sabemos de estos dos personajes es muy poco, pero en el contexto en el cual son mencionados nos hace ver cuál fue su falla. Pablo expone su decepción al ver cómo fue abandonado en ese momento de dificultad por los creyentes de Asia. Ahí está hablando de muchos, porque no nada más estos andaban con él. Pero resaltan estos dos, Figelo y Hermógenes. ¿Por qué resaltarán? Quizá porque eran muy cercanos al apóstol, en algún momento de su ministerio, o quizá por haber sido dos que tenían la oportunidad de animar al apóstol, de ayudar al apóstol, de ir y llevarle algo a la cárcel. Recordamos que está preso y no lo hicieron. Pero eso sí, dice, todos me dejaron, pero estos dos son a los únicos dos que menciona por nombre. Estos incorregibles, estos que insistieron en su error porque nunca más se les vuelve a mencionar, lo que quiere decir que no regresaron. Cuando tú ves que, por ejemplo, tiene problemas Pablo con Marcos, ves que desaparece por un tiempo de la narración del libro de los Hechos, pero después vuelve a aparecer y junto con Pablo, sobrino de Bernabé, Juan Marcos. Pero estos dos ya no. Lo que nos hace suponer que insistieron en su error y pues fueron quitados del libro. Cualquiera que haya sido el caso, su mención nos muestra un tremendo contraste entre ellos y quien es mencionado más adelante en la segunda carta. Estamos ahí en la segunda carta a Timoteo, verso 1, pero capítulo 1, pero en el verso 16, perdón. Y es Onesíforo. Onesíforo reconfortó al apóstol muchas veces. Lo buscó solícitamente, lo encontró, mostró interés en el apóstol por la prueba por la que estaba pasando. Recordemos, te decía que estaba preso, y fue a animarlo y fue a confortarlo. Ahí está el contraste. Unos lo abandonaron
Los menciona por nombre porque yo soy de los que creo que estaban muy apegados a él. Y se hicieron ojo de hormiga. Ay, es que no estaba, es que no me enteré, es que no supe, es que no sabía. Pero Onesíforo, gracias a Dios, tenía también el apóstol ahí cerca a Onesíforo que le ayudó. Hablemos de otros dos. Hablemos de Himeneo y Alejandro. Estos simbolizan a los que retroceden o se oponen, o lo que es peor, retroceden y se oponen. Primera carta a Timoteo 1, versos 18 al 20. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro. Nota esto: a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Por ahí alguien me preguntaba si se puede hacer eso. Claro, pero tienes que llegar a la estatura del apóstol Pablo, o al tener el conocimiento, o al tener la sabiduría para saber si lo vas a hacer o no y en qué momento. Alejandro significa defensor de hombre. Tiene dos acepciones, como en muchos nombres, una positiva y una negativa. Qué bueno que sea un defensor. Pero también puedes estar hablando por el lado negativo, que sea de los que, ay, déjalo, pobrecito, es que es niño, es que estaba enojado, es que estaba molesto, por eso dijo lo que dijo. Ay, no, pero si todo el mundo lo hace, por eso tiene dos acepciones positivas y negativas este nombre. Pero quiero que pongas atención en este Alejandro. Le preguntaba en la mañana a mi esposa si ella conocía a un Alejandro. Me dice que conocía a una Alejandra. Yo también conozco a una Alejandra nada más, y en mi vida solo he conocido a un Alejandro. Pero mira este Alejandro. Marcos 14:21 dice, fíjate bien de dónde viene este hombre. Y obligaron a uno que pasaba. Es la narración de cuando el Señor Jesús trae la cruz. A Simón de Cirene, padre de Alejandro y Rufo, que venía del campo a que le llevase la cruz. Ahora brinca conmigo a Romanos 16, verso 13. Está mandando saludos Pablo. Saluden a Rufo, distinguido seguidor del Señor, y también a su mamá, que ha sido como una madre para mí. Nota que no saludó a Alejandro. ¿Por qué no saludaría a Alejandro? Pero ahí no queda la cosa. Según Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 19, de hecho te voy a dar la cita de una vez para que la lean conmigo. Hechos 19, versos 33 y 34, sigue hablando de Alejandro. En este capítulo 19 se menciona el alboroto que hubo en la ciudad de Éfeso debido a la predicación de Pablo. Alboroto que casi se convierte en una revuelta al conocer que el que quería aplacar a la multitud también era judío, igual que Pablo. Dice este pasaje, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando le conocieron que era judío, todos a una gran voz gritaron por casi 2 horas, ¡grande es Diana de los Efesios! El que quería aplicar ahí la calma, decirles espérense, entendamos, miren, comprendamos, resulta que también era judío. Este Alejandro, por lo visto, era un judío que abrazó el cristianismo. Por lo tanto, es por eso que conocía a Pablo.
parece ser que tenía como profesión la de orfebre, aunque ahí más adelante vamos a ver que le llama calderero. ¿Por qué calderero? Porque era el nombre que se le daba al oficio, porque trabajaba en el cobre haciendo calderos, pero igual también hacían trabajos con otros metales y objetos de orfebrería, es decir, manejaba metales. Entonces, como pues también era judío, como lo conocía, como también abrazó el cristianismo, por eso él intentó defender a Pablo. Al ser del mismo ramo laboral que los alborotadores, fue que se enojaron. Los otros orfebres, los otros que hacían figurillas, los otros que hacían cosas de metal, se enojaron. Como diciéndole, ¿tú por qué lo defiendes? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó? Más adelante vemos en primera carta a Timoteo, capítulo 1, 19 y 20, lo que leímos hace un ratito, que Pablo lo tuvo que amonestar y sancionar duramente, inclusive entregándole a Satanás por blasfemar. ¡Wow! Ahora, el hecho que este dicho Alejandro fuera, según lo expone Pablo a su discípulo Timoteo, también el mismo que le causó tantos males, rogándole que se cuidara de él, al ser un formidable opositor y acusador de los que llevaban y daban a conocer la palabra. Segunda Timoteo 4, 14 y 15. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. ¡Wow! Este hombre era hijo de aquel que le ayudó a cargar la cruz a Cristo. Tenía un hermano Rufo. Algo pasa. Y ahora vemos qué fue lo que pasa, porque vemos que Pablo en una de sus cartas manda a saludar a su hermano, inclusive a su madre, pero él no. Vemos que en algún momento en donde, digamos, estaba bien, estaba fuerte, estaba firme, este Alejandro inclusive lo quiso defender en Éfeso. Pero no solo abandonó la fe, sino que vemos en la segunda carta que escribe Pablo a Timoteo que le causó muchos males, dice Pablo. ¿Cómo sería de malo ahora que le dice a Timoteo, hey, cuídate de él? Es la única vez que tú vas a encontrar en la Biblia que Pablo le dice a alguien, cuídate de él. Ni siquiera de las autoridades romanas, ni siquiera de aquellos que tal vez le estaban aún persiguiendo, de los fariseos. Increíble que esta advertencia tenga que hacerla de un antiguo compañero de armas, compañero de palabra, compañero en la fe. ¿Sabes qué? Porque los que abandonan y se oponen son los peores. Son los peores. Y también menciona, ¿verdad? Te decía este pasaje a Himeneo, que Himeneo proviene del nombre Himen, que es el dios del matrimonio, griego, dios del matrimonio. Por eso esta telita que tienen las mujeres, que determina si son vírgenes o no, se llama de la misma manera, porque solo ese acceso se podría obtener de acuerdo al matrimonio. Este también es un caso. Es mencionado primero aquí con Alejandro como opositores, como blasfemadores, como fuertes y férreos enemigos de la palabra, a pesar de que Alejandro fue cristiano, anduvo con Pablo, lo conoció, lo defendió, pero llegó un momento en donde él mismo lo dañó. ¿Cuántos Alejandros conoces y no de nombre? ¿Cuántas Alejandras conoces y no de nombre? Yo conozco a una que ya le voy a cambiar y voy a poner Alejandra.
Ahora este Himeneo ya había sido mencionado como en estos. Pablo tuvo que decir, órale, los expulso de la congregación, los expulso de la fe, ya no son de nosotros, ahí están, diablo, de nosotros ya no son, no tienen cobertura. Imagínate qué orilló a Pablo a hacer eso. Pero este tremendo no entiende y luego se le asocia con otro más adelante. En segunda carta a Timoteo 2, 16 al 18 nos vamos a encontrar a este mismo Himeneo, ahora acompañado de Fileto. Estos simbolizan a los que imparten falsas doctrinas. Dice segunda Timoteo 2, 16 al 18. Aléjate de los que hablan cosas mundanas y tonterías, porque esa manera de hablar solo resulta en que haya cada vez menos respeto hacia Dios. Su enseñanza se propagará como un cáncer. Himeneo y Fileto han hablado así, se han apartado de la verdadera enseñanza diciendo que la resurrección de todos ya sucedió, y con eso echan a perder la fe de algunos. Himeneo siguió en su error, ahora arrastró a otro, a Fileto, en ese mismo error, y Pablo testifica que juntos trastornaron la fe de muchos. Pablo exhorta a Timoteo a usar bien la palabra de verdad. Esto se obtiene mediante la lectura, el estudio de la palabra de Dios. El mismo Timoteo era vulnerable a ser llevado por esta corriente de falsa enseñanza y la única manera de detenerla era con la verdad. Recuerda que Timoteo era joven, impresionable, todavía estaba en etapa formativa. Por eso Pablo le tiene que decir, ten cuidado, tú enseña la palabra de verdad, porque estos no están enseñando la verdad. Y no caigas en sus trampas, no copies sus modas, no te importe que tengan una congregación de 10,000 personas, que tengan un super guau, mega guau grupo de alabanza, que no te importe. Lo que te tiene que importar es predicar la palabra de verdad. No todos son aleluyas, amén, gloria a Cristo, Cristo vive, y todo es pachanga y regocijo. También tenemos que hablar de estas cosas, de advertencias. Cuidado. Pablo sabía que Timoteo era vulnerable y le previene. El día de hoy también hay muchos lugares donde se enseña doctrina falsa. Tuercen la escritura para su propio beneficio, son capaces de influenciar a muchos. La única manera de no dejarnos llevar es copiando, es aprendiendo de lo que le dice Pablo a Timoteo. Tenemos que conocer lo verdadero. Si tú no conoces lo verdadero, cualquiera te va a engañar. Si tú no lees, si tú no oras, si tú no tienes un maestro de la palabra que realmente te guíe y no te pregunte, ¿tú qué entiendes? Sino que te diga lo que es. ¿Cómo me molestan esas personas? ¿Y tú qué entiendes? No es tú que entiendes. La palabra es una. No se adapta a cada persona. El evangelio es uno. Para no dejarnos llevar por lo falso, debemos de conocer lo verdadero. El Señor Jesucristo también tuvo que enfrentar a quienes enseñaban falsa doctrina en cuanto a la resurrección. Me refiero a los saduceos. Estos se caracterizaban por negar la inmortalidad del alma. En el sentido estricto, que se puede ganar la salvación, que se puede ganar la eternidad. Muchos dicen, no, cuando se acabó, ya se acabó todo. ¿Cuántos conocen que dicen, no, cuando te mueres ya no pasa nada, ahí se acabó, aprovechalo, haz ahorita, diviértete, disfruta, gózalo, date gusto en todo aquello que quieras, porque ya muerto no se puede? Igual que los saduceos. Los saduceos también negaban la resurrección del cuerpo y negaban la existencia de seres espirituales como los ángeles. Tres asuntos que están plenamente comprobados en la propia Escritura. Este grupo se acercó al Señor para exponerle una situación
tú la debes de conocer si te gusta leer la Biblia. Está en Mateo 22, del verso 23 al 33, ¿verdad? Le relatan esta posible situación de 7 hermanos que a lo largo del tiempo se habían casado con una misma mujer. Imagínate las probabilidades para que 7 hermanos se casaran con... O sea, estos de plano sí le querían poner una trampa, pero ni siquiera pensaron bien en cómo ponérsela. Y le dijeron, ¿verdad?, que ninguno de los 7 había dejado hijos. Estaban tratando de tentar al Señor, pero ¿qué les contestó Jesús con gran sabiduría? Les dijo: erráis, están equivocados. Y se equivocan porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: yo soy el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? Por tanto, Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Dios no es Dios de muerto, sino de vivos. Y si bien él se estaba refiriendo a Abraham, Isaac y Jacob en el sentido de que no había acabado con la muerte física su existencia como tal, ya que se habían hecho acreedores a la eternidad, ya ellos estaban contados, aunque todavía no se les otorga porque siguen dormidos ahí. Pasémoslo a un plano más cotidiano. A mí me da risa cuando alguien se cae, cuando insiste en su error, cuando sabe su pecadísimo, pero eso sí, sigue leyendo la Biblia, sigue según estudiando como si nada. Aborreció a mi Dios. Conocimos un caso hace ya varios años de un muchacho que era adicto. Lo dejó por un tiempo, gracias a Dios, se congregó, creyó en el Señor Jesús. Ya hasta tocaba el teclado. Un buen día recayó y en vez de buscar ayuda, a este tipo así drogado, se subía al transporte público a predicar. Drogado. Que creyeran en el Señor Jesús, que se arrepintieran. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Y cuando tu situación te ha vuelto un incorregible, cuando el resultado de tus acciones siguen demostrando no solo que te equivocaste, sino que estás ahí anidado en tu error, perdóname, para Dios y para mí estás muerto. Tendrías que pedir ayuda para que alguien te saque del sepulcro como a Lázaro. Tendrías que pedir ayuda para que el Cristo de la gloria te envíe a alguien y te levante como a la hija de Jairo. Tendrías que pedir ayuda. Job tuvo que orar por los amigos que habían blasfemado, que le habían dicho: esto te pasó por malo, esto te pasó por aquello, esto te pasó por lo otro. Dios mismo les contesta: si Job, mi siervo, no ora por ustedes, para mí están bien muertos. ¡Wow! ¡Wow! Tenemos, amados, que silenciar la falsa enseñanza de estas doctrinas. La única manera de hacerlo es sabiendo la verdad. Tenemos que parar a los que imparten falsas doctrinas en nuestra casa, en nuestra mente, en nuestro corazón, pero también con aquellos que nos pregunten qué opinamos de esto o de aquello. Tenemos que parar a los que retroceden y se oponen, porque normalmente son los que más lastiman, como Alejandro, los que más hieren a la iglesia,
Imagínate toda la gente que lo vio defendiendo a Pablo en Éfeso y después este mismo le creaba chismes o hacía quizá hasta que lo golpearan en la cárcel. No se especifica qué, pero sí dice Pablo, me ha causado un gran mal. Imagínate la gente que vio eso. ¿A cuántos por su causa abandonaron la fe? Solo con verdad podemos combatir este pensamiento de abandono, de abandonar, de dejar. Si estás en esa situación, quien quiera que seas, como quiera que te llames, despierta, pide ayuda. No te duermas en tu caldo de cultivo. No seas como el cerdo que se regocija de estar en el lodo tirado. Porque Dios da un tiempo de arrepentimiento. Pero después no le dejamos de otra que ejercitar un juicio. No te vuelvas, amado, no te vuelvas, amigo que me escuchas, como Figelo y Hermógenes, como Himeneo y Alejandro, porque no te auguro nada bueno en el futuro. Ten cuidado de ser como Fileto. Amén. Oremos un momento. Padre, te pedimos, como recurrente lo hacemos por todos los caídos, por todos los que se han equivocado, porque tal vez la culpa los atosiga y por eso no recurren a ti. Pero hoy quiero ir un poco más allá y pedirte por aquellos que se están regodeando en su error. Son otra clase, son otro tipo de pecadores. Dales una oportunidad. Dales la oportunidad de reaccionar. Háblales en sueños, háblales en visiones, porque te conocieron, Señor. Una cosa es por vergüenza no acercarse y otra cosa es decir, es lo que yo escogí y a mí nadie me corrige. Hoy te pedimos una oportunidad para esos incorregibles, para que no puedan decir el día que se presenten delante de tu presencia que no se les dio oportunidad. Dáselas. Y el que sea sabio que la sepa aprovechar. Y el que no, ten misericordia de él. Y si nosotros somos los que hemos caído, tal vez no recurrentemente, pero una que otra vez en estas actitudes, ayúdanos a ser gente de una sola pieza, como el candelabro, como la menora, como ese majestuoso candelabro de 7 brazos que fue amartillado en solo una pieza. Ayúdanos a ser de una pieza. Sabemos que para ello no basta con la fe, también hay que conocer la verdad. Porque el que no conoce, el que no estudia, el que no profundiza, solo conoce la superficie, solo conoce lo básico. Entonces, ¿cómo podrá defenderse cuando vengan cosas más graves a su vida? ¿Cómo podrá permanecer en la fe con los pies bien cimentados si no tienen profundidad sus raíces? Gracias por la oportunidad y gracias de antemano
por los que al escuchar este mensaje recapacitarán. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Y los hermanos dicen, amén. A veces uno no quisiera hablar de estas cosas, pero estamos impuestos a hablar de ellas, porque de otra manera estaríamos dándote un evangelio incompleto. Oremos, dando gracias a Dios por lo bueno que ha sido en su provisión y por lo que proveerá, porque tenemos un Dios informado que sabe qué cosas necesitamos. Tenemos un asunto familiar en donde estamos orando por recursos porque alguien por ahí necesita atención médica y lo tendrá. Padre, en el nombre de Jesús agradecemos todo lo que nos das, porque cada una de las cosas, cada uno de los bienes, cada uno de los dineros que llegan hasta nuestra casa, a nuestro bolsillo, a través del trabajo, tú los has provisto. Nosotros solamente administramos y guardamos lo que nos has dado, Señor, pero todo procede de ti. Por eso decimos muchas gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que nos viste, nos alimenta, inclusive nos divierte. Porque no nos ha dejado tu mano ni lo hará jamás, porque escrito está que no hay mendigo en la casa del Señor, no hay justo que mendigue pan. Gracias por la provisión hasta el día de hoy, pero yo no quiero decir como muchos otros dicen, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. No, tú nos seguirás ayudando, nos seguirás protegiendo, nos seguirás proveyendo, nos seguirás manteniendo sanos, porque tu palabra es verdadera. Manténnos en el hueco de tus alas. Manténnos protegidos. Gracias por todo, en verdad por todo. Por los hijos, por la vida, por el trabajo, por las pruebas, por los desafíos. Muchas gracias, Señor. Bendecimos todo lo que recibimos y lo ofrecemos a ti, lo consagramos a ti. En el nombre de Jesús, amén, amén. Y los hermanos dicen, amén. Gloria a Dios. Pues todavía no termina el día, disfruta, goza de una rica comida. Ahora sí que si tienes este único día para descansar, relájate, ¿por qué no? A veces simplemente estar acostado en el sillón, en una buena silla, en la camita, ahí rico, a veces es tan deleitoso, porque normalmente siempre estamos en actividad. Disfrútalo, también es eso necesario. Gózate con tus hijos, si eres padre, si eres madre, platica con tu esposo o tu esposa, porque también eso es un descanso, eso es un Shabbat, eso es un reposo. Y si así lo determinas, hoy empezamos a las 8 de la noche en el programa que tenemos por la noche, Biblia a Profundidad, un tema que ha causado muchas cosas, así es que vamos a estar hablando de con quién se casó Caín. Disfruta tu día. Por nuestra parte, te bendecimos y deseamos con todo nuestro corazón que haya paz en tu hogar. Dios les bendiga a todos y cada uno. Y por qué no, para terminar, le damos una ofrenda de palmas a Dios. Dios te bendiga. Shalom.